olvidaba de Dios y Dios los entregaba a opresión. Pero siempre se levantaba uno y clamaba y Dios levantaba un juez. Entonces ese juez juzgaba a Israel por un tiempo hasta que moría. Y dice la Biblia, los invito a leer este pasaje. Está en Jueces capítulo 13. Capítulo 3, versículo 1. Bueno, pero antes del capítulo, del versículo 1, en el versículo 15, antes de comenzar el capítulo 13, dice: y murió Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. En este momento muere el juez, ¿no? Y en el versículo primero del capítulo 13 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Algo que tiene muy relacionado nuestra parte humana con este versículo es lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? Que si uno baja la guardia en cuanto a buscar a Dios, nos pasan estas cosas. La carne tiende a buscar el pecado, ¿no? El Señor dice que las contrataciones con el pecado fueron por la carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Murió este juez, y lo que hizo la gente fue darle la espalda a Dios y volver al pecado. El pecado de ellos consistía en una de las cosas que para mí enfurecen más a Dios, ¿no? Y lo muestra la Biblia, en que ellos adoraban los dioses de las tierras ajenas. En este caso, cuando habla de Sansón, habla del pescado, ¿cómo se llama? De Dagón. Incluso muestran, en la película que vimos, muestran que el pueblo de Israel adoraba a Dagón. Dios es celoso en extremo, ¿no? Obviamente cuando la gente es ingrata y se olvida de Dios, pues lo que hace Dios es entregarlos en este caso los entregaron a los filisteos para ser azotados por 40 años. Y mirando esa película, bueno, yo creo que ahí se quedan corticos en el cuento de la película, ¿no? Mostraban cómo mataban a la gente, los dejaban aguantando hambre. Es una cosa brutal. La Biblia habla de cierta ocasión, cuando una mujer va y le pide al rey que le haga justicia. Entonces, eso, si no estoy mal, fue en el tiempo de Jeremías, ¿no? Que la mujer va y le dice al rey: rey, vengo a que me haga justicia. Yo concordé con una mujer que hoy nos íbamos a comer, íbamos a cocinar a mi hijo y nos lo íbamos a comer. Y después íbamos a cocinar al hijo de ella. Pero después de que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, ella escondió el de ella. Y el rey se turbó y se enloqueció. O sea, yo dentro de mis adentros me pongo a pensar cómo será una situación de esas tan espantosa. Ellos estaban en asedio, ¿no? Y el hambre era tan desesperante de llegar a cocinar un hijo y prepararlo para comérselo uno. Yo me veo en una situación totalmente extrema. Entonces, en esta ocasión, en la opresión y en el asedio que le colocaron a Israel en el tiempo de Sansón, y en todos los tiempos de estos jueces, era algo brutal, y era algo que hacía que la gente buscara a Dios. Entonces, está visto que cuando la gente está en opresión, está en debilidad o tiene problemas, es más tendiente a ablandar su corazón y a buscar a Dios, a arrepentirse de sus pecados, ¿no? Y dice el versículo 2. Bueno, ahí el Señor hace una promesa, dice, leámoslo. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan,
el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, paremos ahí. Dice el Señor muestra su salvación a Israel por medio de esta situación, ¿no? Y en el capítulo 5 el Señor habla de que Él iba a salvar a Israel. Él hace una promesa, ¿no? Pero esa promesa trae ciertas condiciones. Y en este caso lo podemos ver en el versículo 4. Dice: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esto viene como muy conectado a lo que veníamos hablando de que el reino de Dios es como un listado de parámetros, de códigos que Dios establece. Y que si nosotros nos movemos en las condiciones que Dios pone, pues ¿qué pasa? Dios nos entrega en oprobio a las demás naciones, a necesidad, a enfermedad. Pero eso es lo correspondiente a lo que decía el Señor cuando dice que la paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo habla más adelante de que nosotros tenemos que luchar legítimamente, ¿no? Dice un versículo, no me acuerdo exactamente dónde está, que tenemos que pelear legítimamente. ¿Y cómo peleamos nosotros legítimamente? Pues obedeciéndole a las cosas que Dios nos pone, ¿no? En este caso Dios le puso la condición a esta mujer. Yo estuve leyendo bastante y no nombra el nombre de la mujer, ¿no? No dice el nombre de la mamá de Sansón. Incluso me pareció muy curioso que decía que Sansón quería decir hijo del sol. Pues no sé, de pronto la costumbre también era adorar el sol en ese tiempo. Bueno, entonces dice que nosotros tenemos que luchar legítimamente. Y legítimamente pues es actuar conforme a las condiciones que Dios nos pone, ¿no? Dice: el Señor hace la promesa de que va a salvar a Israel por medio del hijo que le promete a esta mujer. Y es como algo profético que Dios manda en este tiempo también para dar como la profecía del Señor Jesucristo, ¿no? El nacimiento del Señor Jesucristo fue algo sobrenatural, igual que lo hizo con esta mujer. Y con él promete la salvación de Israel. ¿Qué pasa con el Señor Jesucristo? Que luchó legítimamente. Y la palabra dice que nadie lo podía redarguir a él de pecado, ¿no? Si él hubiese pecado, pues no hubiera sido un sacrificio perfecto. Pero no así con Sansón. Sansón fue una persona que en muchos momentos hizo su voluntad. Cuando Dios manda esa promesa, habla a mi vida y pues a la vida de nosotros, de que Dios nos tiene un propósito a nosotros, ¿no? ¿Y el propósito cuál era? Pues que Israel estaba bajo esclavitud y Dios promete que los va a salvar. Y eso es una promesa y una responsabilidad. Yo lo siento así, de que si nosotros no luchamos legítimamente la carrera que nosotros tenemos por delante, no podríamos hacer esa tarea que Dios le encomienda a este varón, aún antes de nacer. El propósito de él, ¿cuál era? Juzgar a Israel. Cuando el pastor hablaba de esto, de que nosotros predicamos el Evangelio, y las dos partes que traía el Evangelio es traer las buenas nuevas de salvación, ¿no? Pero también hay que hablar del juicio eterno, que las dos cosas van de la mano. Esos son los juicios que Dios da. La palabra habla de que nosotros vamos a ser quien juzgue a los ángeles, ¿cierto? Pero todas las condiciones y las cosas que nosotros tenemos que hacer para llegar a ese momento y tener el poder de juzgar a los ángeles es caminar como el Señor Jesucristo caminó, luchando legítimamente. Entonces, el Señor hace la promesa, ¿no? Da el propósito
a este varón que aún no había concebido, porque en este momento hace la promesa, pero dice que después de un tiempo, después del tiempo de la vida más o menos, van a ser el niño. Le pone las condiciones a la mamá. Entonces dice en el versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo de su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Dios confirma su promesa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hace Sansón? Y a mí me sorprende mucho, y ahí podemos ver la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros nos podemos encasillar en alguna de esas, ¿no? En alguna predicación hablaban de que hacer la voluntad de Dios perfecta es como Él la manda, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos llenamos de temor y no llevamos a cabo esa voluntad perfecta de Dios como Él la manda. Sino que de pronto a veces comenzamos como chapulín, sí voy, no voy, y terminamos haciendo las cosas como a veces nosotros pensamos que son, pero las cosas que Dios dispone para que nosotros las hagamos son otras. Entonces dentro de esa voluntad de Dios, tal vez nosotros clasificaríamos en la buena o en la agradable, pero en la perfecta pues obviamente tendríamos que andar en el espíritu, ¿no? Y mirando la vida de Sansón, el hombre hizo muchas cosas en su propia voluntad, ¿no? Y aún así Dios lo apoyaba. Entonces narro la historia de Sansón, de que él tomó una mujer de los filisteos y fue y le dijo a su papá, yo quiero esa mujer para mí. El papá le dijo, no habían mujeres en el pueblo de Israel para que usted fuera y escogiera una mujer del enemigo. Y la palabra dice que Dios permitió que eso pasara, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. O sea, obviamente había choque entre los filisteos y los israelitas, pero Dios permitió que Sansón se casara con esa mujer para haber un motivo para entrarles duro a los filisteos. Y entonces lo sorprendente de Dios, el mandato para ellos era que no se mezclaran con gente de otros pueblos, ¿no? Pero en medio de esa voluntad buena, agradable o perfecta de Dios, cabía que Sansón fuera y cogiera a una mujer de otro pueblo, para que Dios ya también llevara a cabo juicio a los filisteos por medio de Sansón. Y en esa historia muestra que Sansón primero fue y mató a 30, ¿no? Para comprar los vestidos. ¿En qué versículo es que está eso? Dice en el capítulo 14, en el versículo 5, bueno, leamos desde el 1. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, ahí muestra dos ejemplos muy claros de que Sansón hacía su voluntad y no se sujetaba totalmente a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo respaldaba porque había una promesa sobre la vida de Sansón. Y la promesa que Dios hacía de pronto no era fijarse tanto en el hecho de Sansón, sino en traer libertad a Israel, en juzgar a Israel. Obviamente
Dios dispone del que quiera, Dios es soberano y puede disponer del que quiera. Pero hay una palabra en la Biblia que dice que Dios no nos va a dejar a nosotros hasta que haga lo que Él ha dicho que iba a hacer. Y ese ejemplo lo muestra también muy claro en la vida de Sansón. Aunque en Sansón fue y tomó una mujer extranjera, y el problema de Sansón era terrible, porque el problema de Sansón era en cuanto a la carne hacia las mujeres, ¿no? Aunque tomó una mujer extranjera, Dios utilizó esa situación para juzgar, para tratar con el pueblo enemigo, ¿no? Y en esta ocasión también dice que él mató a un león. Y más adelante narra la historia de que después de que mató al león, no se lo dijo al papá y a la mamá, pero él volvió y pasó y tomó un panal de miel que había entre el cuerpo del león. Uno de los mandamientos para ellos también era de que no podían tocar cosa mortecina, ¿no? Porque quedaban contaminados. Entonces claramente da a entender de que Sansón hacía su voluntad. A pesar de que era una persona ungida, el hombre hacía la voluntad de él. Pero seguía siendo una persona que tenía un propósito y un llamado grande, que era juzgar a Israel. Dice en el versículo 7 del capítulo 14: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. En esta parte la escritura como que muestra a un Sansón que era como le digo yo, como creído, como presumido. El Espíritu Santo lo tomó y él mató al león, y dice que lo despedazó con facilidad, ¿no? Pero él volvió a ver el cuerpo del león. O sea que él como que quería ver lo que había hecho sus manos. Entonces, de cierta medida, como que le roba a uno la gloria a Dios de las cosas que él hace. Y eso en la vida cotidiana como que le pasa mucho a uno, ¿no? A veces uno suele tener de pronto un trabajo que le dé plata, o suele pasarle cosas extraordinarias, y uno pretende a veces asumirse esa gloria para uno. Bueno, tan chévere que esto me pasó a mí. O bueno, ese es mi carro, o esa es mi casa, o esto lo hice yo. Pero muchas veces olvida uno darle la gloria a Dios. ¿Y qué hace la gente cuando tiene una casa espectacular? Mostrarla a todo el mundo, decir mi piscina, mi casa, mi jacuzzi. Y a uno se le olvida que Dios es el que da esas cosas, que Dios es el que da las fuerzas para trabajar, para todas las cosas, ¿no? Dice: y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Yo me imagino que como las cosas de Dios son tan legales, por haber estado este panal de miel en medio del león, ellos también se contaminaron, ¿no? Y sin saberlo. Entonces la Biblia muestra que también las acciones que uno haga perjudican a los de alrededor, ¿no? Todo lo que uno haga trae una consecuencia, sea buena o sea mala, ¿no? Dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declararéis, y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. El Señor sigue respaldando su palabra, ¿no? A pesar de que el hombre propuso su enigma, y tal vez propuso algo en su corazón, de su corazón. Ciertas partes venían inspiradas por Dios, ¿no? Pero ciertas otras no. Porque las cosas que no se sujetan a Dios, en los mandamientos de Dios en esta historia, lo que es de pronto lo de la mujer que él tomó, la mujer extranjera que él tomó, y lo de ir a tocar cosa inmunda, pues no se sujetan totalmente a la palabra, ¿no? Pero el propósito de Dios era traer juicio a ellos, y lo sigue haciendo.
Entonces, después de esta historia, la Biblia declara que los príncipes presionaron a la mujer para que le dijera a Sansón el enigma, ¿no? Y Sansón, por su debilidad que tuvo con las mujeres, pues terminó diciéndole el enigma a la mujer, y la mujer de cierta manera lo traiciona, ¿no? Y ahí es cuando viene el corazón roto y todas estas cosas. Sin embargo, Dios utiliza a Sansón para... Aquí cuenta la historia que él mató a 30 filisteos y fue por los vestidos, porque la situación muestra que ellos eran pobres, ¿no? Y él no tenía de dónde dar sus vestidos. Entonces, una forma de ejecutar el juicio fue ir a matar a los 30 y tomar los vestidos de ellos y traérselos a pagar la apuesta que hizo, ¿no? Entonces después habla de que él se metió con Dalila, ¿no? Pues una de las formas del enemigo es sobornar a Sansón. Y en el caso de nosotros también nos pasa eso, por las concupiscencias que tenemos en nuestro corazón, ¿no? La palabra dice que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados con las concupiscencias que hay en nuestro corazón. En medio de esta historia narra también que Sansón se acostaba con las prostitutas, con las rameras. Entonces claramente muestra que la debilidad de Sansón era esa, ¿no? A pesar de que era un hombre ungido, la debilidad de él era las mujeres. Y pues yo creo que como tanto a hombres como mujeres, a algunos nos pasa, no podemos generalizar, ¿no? De que una de las debilidades de nosotros son los ojos. Y la palabra también lo confirma cuando dice que, cuando habla en este versículo que dice que, ayúdame, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Claramente muestra que Sansón tenía varios de esos, ¿no? Pero uno de los deseos de los ojos de Sansón era las mujeres, ver a las mujeres. Y trágicamente, cuando Sansón cuenta su secreto a Dalila, ¿qué es lo que hacen ellos? Sacarle los ojos. Entonces el Señor como que muestra que es necesario cercenar esa parte que nos hace estorbo. El Señor dice, si su mano derecha le es ocasión de caer, córtela. Pues no está hablando en sentido espiritual, ¿no? Porque si todos nosotros tuviéramos problemas con la mano derecha, aquí todos seríamos mancos, ¿no? O si tuviéramos problemas con el ojo derecho, pues todos estaríamos aquí tuertos, ¿no? Pues lo que habla el Señor es de dejar el pecado, ¿no? Literalmente el Señor habla en todos sus mensajes, apártese del pecado y alcanzará misericordia. Y nuestra conciencia nos acusa a nosotros cuáles son nuestras concupiscencias, cuáles no son nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos redarguye en cuanto a estas cosas. ¿Qué es lo que no le agrada a Él? Y eso lo ve uno mucho, yo creo que a mucha gente le pasa, que hay cultos gloriosos acá y uno está lleno de la presencia de Dios. Y sale uno de esa puerta y la presencia de Dios como que se va. La palabra declara que Dios no habita donde hay pecado, ¿cierto? Entonces claramente Él nos revela que hay pecado en nosotros que no hemos dejado, ¿no? Y ahí es cuando, si nos salimos de la presencia de Dios, el Espíritu Santo se va, porque Él no habita donde hay pecado. Pero cuando habla de que si su mano derecha le es ocasión de caer, córtela. Entonces lo que habla el Señor es corte con el pecado. Corte con las cosas que lo hacen pecar a usted. Y eso es un reto muy grande, ¿no? Entonces muestra que la debilidad de Sansón era la carne, las mujeres, a pesar de que el Espíritu Santo lo respaldaba en todos los hechos que él comenzaba, en el propósito que él tenía. Él pecaba, ¿no? Se apartaba de los mandamientos de Dios. Pero el Señor muestra la palabra muestra lo que veníamos hablando desde el principio, que cuando uno se aparta de esa voluntad perfecta de Dios, ya comienza a secarse en las áreas de la vida de uno. Si la debilidad de Sansón era las mujeres, entonces cuando él se mete con Dalila, termina separándose de la misión que Dios le encomendó, que era juzgar a Israel. Y él está tan cautivado con la mujer y como tan separado de Dios, que termina contando sus secretos, el tesoro que Dios le había dado, el don de la gracia, de la salvación que él tenía.
de la salvación para él y de la salvación para Israel. Entonces la Biblia narra que él le cuenta a Dalila, después de esa Dalila era el diablo, ¿sí o no? Porque comenzó a chuzarlo, a insistirle, venga, pero es que usted no me quiere a mí porque es que me engaña. Usted no me quiere a mí porque no me quiere contar su secreto. Y a mí me impresiona la ceguera que tenía Sansón espiritual. De que si Dalila le decía algo, bueno, digamos que en el primer caso le dice que, bueno, mi secreto es que si me amarran con cuerdas verdes, voy a perder mi fuerza. ¿Y cómo es que si lo amarra con cuerdas verdes y le dice, Sansón, los filisteos sobre ti? Y el hombre se despierta y vuelve a lo mismo. Ah, pero es que usted no me cuenta su secreto. Entonces, el diablo es salvaje, ¿no? Dice la historia, bueno, ya lo hizo caer una vez. ¿Y cómo es que este varón, la ceguera de este varón no se dio cuenta que ella quería el mal para él, ¿no? Que lo estaba traicionando y lo estaba vendiendo a los filisteos, al enemigo. Cuando uno se separa de Dios, está la ceguera que uno hace lo mismo, ¿no? Uno se da cuenta que primero que todo el pecado lo separa de Dios. Y aparte de eso, cuando uno está fuera de la presencia de Dios, está expuesto al enemigo totalmente. La palabra de Dios dice que el Señor es escudo alrededor de mí. Pero si yo me salgo de la presencia de Dios, ¿cuál escudo me va a proteger, no? También declara la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si yo me salgo del campamento de Dios, estoy expuesto al ataque del enemigo, a todo, al que sea. Hay mucha gente alrededor de la vida de nosotros, ¿no? Y a nivel mundial, a nivel de esta ciudad, hay mucha gente que está expuesta. Somos mucha gente que es carnada fácil, porque está fuera de la presencia de Dios. De pronto, este no es un escenario para tocar el tema, pero sí lo podemos tocar, hablándolo del tema de la policía. Y lo tenaz del lema de ellos es que dice Dios y patria. Pero ¿dónde está Dios? Para ellos, ¿no? ¿Dónde lo buscan? De hecho es una entidad bastante, bueno, no digamos bastante, un poco fraudulenta, ¿no? A través de la desinformación y a través de todas las cosas que pasan allá. Pero no es solo esa entidad, o sea, a nivel personal muchos fallamos en cuanto a esas cosas, ¿no? De buscar a Dios y de encomendar nuestras vidas a Dios y la familia de nosotros a la providencia de Él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso nos enceguece. Hoy estoy hablando con un señor que estuvo aquí en la casa colocando el servicio de internet y todas estas cosas. Vinieron dos señores y el Señor me hacía sentir que le predicara a uno y al otro no. Pues yo me quedé pensando en eso. De hecho, uno a veces se siente injusto. Yo dije, no, pues recién levantado estaba yo, estaba como con los ojos hinchados todavía. Entonces ellos llegaron temprano. Llegaron y bueno, y hablamos del tema un rato y todo, hasta que se dio la oportunidad de hablar las cosas de Dios. Y eso me hace acordar de que el Señor habla que nosotros tenemos que estar dispuestos para Él, ¿no? Y bueno, yo le prediqué lo que pude predicarle, las cosas que Dios me puso en el corazón. Entonces yo me quedé pensando en el otro tipo y el hombre pues, después de hablar unas cosas se veía agradable. Pero bueno, ¿qué pasaría si de pronto uno le predica y el hombre dice, no hablemos de eso, no me gusta hablar de eso? La predicación trae juicio. Entonces, ¿qué pasa? El hombre al que yo le hablé, el hombre estuvo atento y escuchó la predicación. Muchas veces, algunas veces el pastor decía, hay que tener cuidado también a quien se le predica, porque es que eso trae juicio a la vida de esa persona. Muchas veces uno predica como de pronto las cosas como las hacía Sansón. Bueno, yo le quiero predicar a esa persona, ¿y qué? El apóstol Pablo decía que de muchas maneras se predica el evangelio. Hay gente que lo hace por contienda, otros por vanagloria. Sea como sea, se predica el evangelio. Pero obviamente si uno lo hace dirigido por el Espíritu Santo y con las palabras que Dios pone en la boca de uno, pues eso va a alcanzar una efectividad en el corazón de la gente. Además de que yo pienso que muchas veces cuando Dios lo mueve a uno insistentemente a que le predique a una persona, es porque esa persona muy seguramente va a recibir las palabras de Dios. Entonces yo me quedé pensando eso esta mañana. Bueno, este hombre recibió. Para mí, yo sentí que el hombre recibió.
Y yo sentí que Dios no permitió que yo le predicara al otro señor. Algo pasará ahí, ¿no? Pero pues el que recibió muy bien, muy chévere. Entonces lo que hablaba de la ceguera espiritual, después de que nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y no la llevamos a cabalidad, viene como un endurecimiento en el corazón, ¿no? Entonces ya se vuelve como más fácil pecar, como más fácil mentir, como más fácil ser esclavo del pecado. Y en este caso pues eso le pasó a Sansón. Se metió otra vez con una mujer filistea. Y en este caso no narra que él se hubiera casado con Dalila, en ningún caso, ¿no? De hecho habla de la fornicación que practicaba Sansón con las rameras. Y la Biblia habla de que la fornicación y el adulterio dañan el juicio, como que corrompen el juicio. De hecho, después de que uno cometa algún pecado, ya le queda, si uno no se acerca a Dios y le pide perdón, ya le queda difícil juzgar lo bueno y lo malo. Exactamente. Entonces cuando este varón se junta con Dalila, pierde el juicio. Él no tuvo la capacidad de juzgar y darse cuenta de que la mujer lo estaba vendiendo, de cuál era el propósito que ella tenía. Así como Sansón tenía un propósito, que era juzgar a Israel de la mano de los filisteos, ella también tenía un propósito, y el propósito era muy satánico, era entregar al varón que Dios había puesto en manos del enemigo, que era lo que querían los filisteos. Obviamente era una nación pagana, pues cuál era el deseo, la voluntad de ellos, hacerlo el trabajo que el enemigo les pusiera en su corazón. Primero que todo se metieron con el pueblo de Dios, aunque eso lo permite Dios también, ¿no? Dice la palabra que Dios los entregó a los filisteos. Pero también Dios habla, cuando habla por ejemplo de Egipto, cuando le dice a Abraham, y serán esclavos 400 años, pero yo juzgaré a la nación que los esclavizó. Entonces, obviamente viene juicio de parte de Dios sobre la nación que esclaviza a Israel. Pero hay una palabra que también habla de la depravación que tiene ese pueblo que juzga, que oprime a Israel. Y eso lo habla por allá en Jeremías, creo que lo habla Jeremías. Es una historia, a mí me parece una historia muy triste, que habla más o menos, y eso tiene una canción de los ríos de Babilonia. Les piden que canten. Israel estaba en cautiverio, ¿no? Y las personas que los tenían en cautiverio les pedían a los israelitas que cantaran esas canciones alegres que cantaban en Jerusalén. Les decían, ¿cómo podemos cantar estas cosas? Pero ellos después dicen, no, pero ¿cómo vamos a dejar de cantarle a Dios? Bueno, estas cosas. Y narran después la barbarie que estos tipos hacían al pueblo de Israel, que cogían a sus niños y los estrellaban contra la pared. Es una cosa terrible. Entonces ellos eran depravados. ¿Qué quería hacer esta mujer? Entregar a Sansón. Ellos sabían muy bien que Sansón era un hombre fuerte. De hecho, había muchas escenas donde Sansón mataba a muchos filisteos. Y anoche me dio mucha risa. Y Sansón también muestra un poquito su matiz en esa parte, donde llega, siempre lo querían cazar, ¿no? Atraparlo. Y Sansón se ve rodeado y coge la quijada de un burro, de un asno. Eso tiene que tener algo profético, ¿no? Pero coge esa quijada y mata a 1000 soldados. Y mis hijos pues toteados de la risa mirando que cogió una quijada de un burro y mató a los 1000, ¿no? Pues esa arma tan espectacular, ¿no? Pero es que no era la quijada, era el Espíritu Santo que estaba en Sansón. Y aniquiló a esos 1000 de sus enemigos. Y la palabra dice, uno de ustedes hará huir a 1000, pero 2 de ustedes harán huir a 10.000. En oración, ¿no? Dios hace muchas promesas, pero la Biblia también declara de que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Cuál es la condición de nosotros para alcanzar las promesas de Dios? Estar en Él. Cuando dice en Él, se refiere al Señor Jesucristo, ¿no? Y al Espíritu Santo. Estar en su voluntad. Cuando este varón hacía esas proezas, las hacía lleno del Espíritu Santo. Entonces, habla después de que mata a estos 1000, la palabra dice acá, no recuerdo el versículo,
Dice que él le puso a ese monte nombre en ese momento, después de que mató a los 1000. Dice que le puso el monte de la Quijada. Ayúdeme a buscar ese versículo, Alex. El 17 de 15. 15 de 17. Dice, acabó de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Remat Lehi. Entonces, si uno busca la cita que relaciona, dice más atrás como en el diccionario, dice el monte de la quijada. Pues para mí nuevamente vuelve y no le da la gloria a Dios, sino vuelve y hace sus pensamientos, ¿no? Su voluntad. Dice después, y teniendo gran sed clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Nuevamente retribuye un poco de la salvación a él, ¿no? Pues sí reconoce que la salvación la dio Dios, pero hace un reclamo como bueno, ¿y yo qué? Tengo sed. Sin embargo, Dios lleva a cabalidad sus cosas, ¿no? La vida de Sansón fue una vida llena de cosas heroicas, ¿no? De salvación y de venganza. Pero cuando uno no lleva a cabo esa voluntad de Dios perfecta, hay muchas áreas de la vida de las personas que quedan como secas, como tiesas. Cuando Dios quiere revelar, a mí me impresiona mucho cuando Dios le revela a uno algo, que uno cree que uno no sufre de esas cosas, ¿no? La palabra bien dice que el que cree que está bien, mire que no caiga, ¿no? Porque la Biblia ilustra que nuestro corazón es un gran abismo, que está lleno de muchas cosas. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, lo está adorando a Él, es un momento muy hermoso. Pero cuando Dios revela cuál es la situación que uno tiene que cambiar, yo para mis adentros pienso, uy, pero ¿cómo así, no? Uno con estas cosas todavía guardadas en su corazón. Y son cosas que uno a veces piensa que le pasan a la gente que está comenzando en el Evangelio. Pero Dios lo sorprende a uno y le muestra que en ese grande abismo del corazón de uno hay cosas que uno tiene que tratar en el momento que Dios se las revela. Y es una cosa, o sea, yo quedo boquiabierto. Es como si uno de verdad volviera a comenzar el Evangelio. La Biblia, por ejemplo, habla de una situación donde estaba el apóstol Pedro. Espera a ver, me acuerdo bien. Habla de que el apóstol Pedro estaba en un sitio predicando el Evangelio a unos gentiles. Entonces, cuando llegaron los hermanos a ese lugar, o sea, otros apóstoles, el hombre comenzó a mirar a esos gentiles con desprecio. Y llega el apóstol Pablo y le dice, bueno, pero ¿qué? Deje la hipocresía. El Señor también ama a los gentiles, así como a nosotros, los que somos de su estirpe, de su nación. O sea, cuando él estaba solito con los gentiles, los amaba y les hablaba y les predicaba el Evangelio, pero cuando llegaron los judíos a ese lugar, él como que se sintió que los demás judíos lo estaban mirando a él, que se estaba revolcando con los perros. Pienso yo que le pasó a Pedro, ¿no? Entonces llega el apóstol Pablo y lo redarguye. Y uno se da cuenta, el corazón de Pedro en ese momento estaba dudando, ¿no? A pesar de ver todas las señales y los milagros que Dios hizo, que Jesús hizo, y de que aceptaba a los gentiles, en ese momento como que titubeó Pedro. Y bueno, es un apóstol del Señor, pero tenía esas cosas en su corazón. ¿Y cuál es la misión de nosotros? La Biblia dice que el que es espiritual debe restaurar espiritualmente al otro, al que cayó, ¿no? Pero viendo la magnitud de la unción que tenía este varón, también habían esas falencias en su corazón. Lo que solemos hacer nosotros es decir, bueno, y esta persona que está en eminencia, predica y hace milagros, es perfecto, eso viene como a la cabeza. Pero resulta que no, toda esa unción y todos esos milagros y toda esa palabra que fluye a través de la boca de una persona de estas, no es de esa persona, es de Dios. Obviamente sí tiene que haber una relación continua, ¿no? Una comunión con Dios.
Pero todos esos tesoros, dice la palabra, que nosotros somos vasos de barro. Y los tesoros son los de Dios. Son tesoros en vasos de barro. Pero esto es un peregrinaje diario, ¿no? Todos los días tenemos que corregir cosas. Y cada vez que nos vamos acercando a Dios viene como otra cosa más grande y más grande y más grande. Y es un camino de perfección, ¿no? ¿Qué me iba a decir, Alex? Pues sí, que hay momentos que uno como que no termina de entender las cosas de Dios, ¿no? Porque, o sea, lo que el Señor le quiere hablar a uno. Y uno cree que entendió, pero realmente no entendió. Una vez me pasó, el pastor Pablo me dijo una cosa, me dijo, ¿entendiste? Y yo le dije sí, porque pensé que había entendido. Pero la verdad vine a entenderla como un año después, iba caminando por la calle y dije, porque eso me enseñaba, es lo que se está diciendo, es lo que Dios le dijo al apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro estaba por allá en el puerto de Jope y tuvo una visión en la que Dios le mostró unos lienzos con una cantidad de animales inmundos y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y él dijo, no, resistió como por 3 veces y no quiero eso porque yo no he comido cosa inmunda. Y después de eso le llegaron los 3 mensajeros del romano Cornelio. Y el Señor le dijo que fuera con ellos. Entonces ahí pasa algo que el Espíritu Santo le explica sin palabras a Pedro. Y es que cuando él está predicando, el Espíritu de Dios no le pidió permiso a nadie, sino que ni siquiera fue con imposición de manos, sino directamente una operación del Espíritu de Dios entró en los gentiles que escucharon con fe la predicación. Entonces con eso Dios sellaba el hecho de que Dios estaba aceptando a los gentiles, haciéndolos iguales a los judíos. Y Pedro entendió, él entendió, pero no lo entendió bien. Que ya después pasa lo que pasó con Antioquía, cuando Pablo lo regaña y le dice, oiga, usted no se hipócrita, hermano, trata a los gentiles como bien, a los judíos. Uno pensaría que después de una lección de eso uno entendió, pero pues pareciera que no, ¿cierto? Y después después de que Dios lo usa a uno de esa manera, impresionante. De hecho, ahí me parece algo sorprendente, que la Biblia habla de que cuando una persona se bautiza, recibe después el Espíritu Santo, ¿no? Pero en esa ocasión ellos primero recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados, ¿no? Sí. Dios hace como quiere, ¿no? Y la gloria es para Él. Pero en este caso de Sansón, él estaba ciego, ¿no? Y pues esa fue la causa de que fuera entregado delante de los filisteos. Él se entregó como a la pasión y fue entregado, ¿no? Fue vituperado, ¿no? Después de que le sacaron los ojos, lo llevaron a hacer burla de él. Y viene el momento más importante, que a todos nos toca, ¿no? Y es necesario que a todos nos toque ese momento. Cuando Sansón reconoce que él la embarró. Y cuando él le pide perdón a Dios y le dice que lo utilice nuevamente. La misión de él era juzgar a Israel y sacarlo de las manos de los enemigos. Pero viéndose en esa condición de humillación y de que ya no valía nada, de que el enemigo lo había cogido, lo había porreado, en gran manera por voluntad de Sansón, Dios vuelve y tiene misericordia de él y lo llena nuevamente de su Espíritu Santo. Dice la palabra que él mató más personas en ese momento que las que había matado en toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? El Señor necesita que nosotros nos humillemos para que volvamos a Él. Y como es de lindo Dios que vuelve y lo llena de su... En medio de esa humillación vuelve y lo llena de su Espíritu Santo. Y vuelve a utilizarlo y lo utiliza de una forma más sorprendente. Entonces muestra mucho y el Señor ha insistido mucho en este tiempo a través del Egipto y a través del Egipto lo he escuchado mucho. De que Dios quiere que nosotros nos humillemos porque Él nos quiere usar. De que reconozcamos nuestra condición de pecado y que necesitamos de Él. Y el Señor nos quiere usar. Cuando Dios muestra a una Israel oprimida por el enemigo, sometida totalmente por el enemigo, también muestra que hay una necesidad. Y muestra, ese es como el centro del mensaje,
que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Es juzgar a su pueblo. Y el propósito en la vida de nosotros es ese, hacer la voluntad de Dios. Y en medio de toda esa voluntad de Dios es juzgar a su pueblo. Volvemos a lo que dice la Biblia, ¿no? De que el juicio de Dios, o la parte justa por la que Dios nos mira, es a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través de la fe en el Hijo de Dios. Y ese es el mensaje de nosotros, ¿no? El Evangelio, predicar a Jesucristo, pero también predicar el juicio eterno, ¿no? La salvación, pero también hay que predicar de que hay un castigo eterno si rechazamos la salvación. Entonces, ¿qué pasó? Pues el Señor salvó a Israel en ese momento, los libró de la mano de los enemigos. Y lo que muestra esta historia de Sansón es que, a pesar de que él en ciertas ocasiones hizo su voluntad, él terminó glorificando a Dios con su muerte y haciendo la voluntad de Dios. Y lo que la Biblia revela es que cuando él acepta que la embarró y el Señor lo usa nuevamente, muestra la salvación a él y a Israel. Entonces el Señor, lo que quiere mostrar el Señor en esta noche es que cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero ese propósito se lleva a cabo bajo la voluntad de Dios, bajo la parte legal de Dios, bajo los propósitos, bajo las leyes que Dios establece. La obra del Señor Jesucristo fue perfecta, y fue a través de la obra de Jesucristo que tenemos salvación delante del Padre. Tenemos entrada delante del trono de Dios, dice la palabra. Fue perfecta, ¿cierto? Tal vez nosotros hemos cometido muchos errores y no andamos en la voluntad perfecta de Dios, pero es que eso es un camino, ¿no? Es un progreso. Y eso le pasó, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Pablo era perseguidor de la iglesia. El tipo era un asesino de cristianos. Y él creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero fue necesario esa revelación de que se le encontró al Señor Jesucristo y él le mostró que lo estaba persiguiendo y estaba matando a los cristianos, ¿no? Esa revelación. Lo asemeja mucho con Sansón. Bueno, hubo un momento donde él reconoció que no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino al contrario, ¿no? ¿Qué pasó? Después de eso, Pablo tuvo una vida totalmente diferente, de servicio a Dios, de entrega hasta la muerte, dice la Biblia. Pablo entregó todo, pero después de esa revelación, después de la confesión de sus pecados y de anhelar hacer la voluntad de Dios. Sansón hizo la voluntad de Dios en ese momento. La hizo intermitentemente a través de su vida, pero en ese momento él admitió que necesitaba a Dios y Dios lo usó de una manera impresionante y trajo salvación a Israel. Entonces lo que yo siento que Dios pide es que nosotros busquemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Aquí lo muestra muy claramente, ¿no? El Señor quiere que nosotros nos salvemos y que seamos luz en medio de las tinieblas y que llevemos a cabo ese propósito de que si recibimos a Cristo el corazón por gracia, también lo demos por gracia a los demás. De que hay un pueblo oprimido en este país y en otros países y en todo lado hay gente abatida por el pecado, hay gente sometida, hay gente hambrienta, hay gente que necesita de Dios. Y lo que quiere Dios es eso, que nosotros llevemos a cabo ese propósito. Primeramente la salvación de nosotros y después la salvación de los demás, de su pueblo. En este caso habla de Israel, pero el pueblo de Dios son los que creen en Jesucristo, ¿no? Hay mucha gente que tiene necesidad. Esta mañana me pasó algo muy curioso. Me acordé de Alejo, que decía, ahora vamos a ver a Cecitar en chanclas por la mañana saliendo por el pan. Y así fue. Resulta que llegaron esos señores a colocar eso, ¿no? Y yo me salí a abrirles y después llegó otro señor. Y yo me salí, la señora de los andamios, que tocó ir a entregar los andamios. Y vino hasta acá a buscarme para que yo le entregara los andamios. Y yo atendiendo a este y atendiendo al otro. Y en el poste, en el semáforo, había un muchacho allá tirado desmayado. Entonces se me vino a la cabeza a mí lo que predicó el pastor Mauricio el sábado en el apartamento. Que uno tenía que estar dispuesto para las cosas de Dios. Yo me bajé en chanclas a abrirle al señor del internet.
Entonces ellos entraron en sus motos ahí, llegó la señora de los andamios, entonces yo le dije, ya se los llevo, ya se los llevo. Y me salí a hablar con ella y vi al muchacho allá. Y yo salía por un pan. No, pues en chancla no importa, yo por el pan en chancla rápido, que no me vea lejos. Entonces, o sea, eso como que quedó hincado ahí en mi corazón. Uno tiene que estar dispuesto para Dios. El sábado hablaba Mao de Marta y de María. Marta estaba ocupadísima haciendo todos los quehaceres, haciendo los sándwiches con chocolate para la visita del Señor. Pero María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Entonces que Marta le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que ella está ahí sentada y no me ayuda a atender aquí a la gente? Y el Señor le dijo, usted está turbada con todas estas cosas, con todos los quehaceres, pero ella escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Entonces Dios mostraba como que la disposición de María a los pies de Jesús. Estaba dispuesta a escuchar al Señor Jesucristo, no estaba preocupada por si se regaba el chocolate o si se quemaban los sándwiches. La parte importante la tomó ella a los pies de Jesús y estaba dispuesta. Y después de eso yo me imagino que ella estuvo dispuesta a hacer la obra del Señor, porque si estuvo dispuesta a escuchar su palabra, tenía un corazón también para ejecutarla, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en eso, y esta mañana pues se presentó la ocasión. Yo me fui en chancla a mirar qué había pasado con el muchacho. Y era uno que estaba tomando toda la noche por ahí, los compalaminaron. Y estaba el papá y la hermana, una muchachita ahí, estaba toda desesperada la china. Entonces el tipo estaba así todo tronchado en el poste, y yo le dije, no, venga, lo acomodamos y todo. Pues yo no sé de primeros auxilios, pero pues un tipo así todo como doblado en el poste, y yo le dije, no, lo acomodamos ahí. Y le pregunté al papá qué había pasado, que si estaba tomando. Y me dijo, sí, estaba tomando. Pero entonces él me alcanzó a llamar por el teléfono. Estaba tomando con los amigos. Los amigos lo dejaron tirado. Y el tipo quedó ahí tirado. Y el Señor vive por allá arriba en la octava y alcanzó a bajar por su hijo. Y le dije, no, Dios tiene mucha misericordia. Un man de estos ahí tirado, escopolaminado. ¿Quién le avisará a los papás que el chino está ahí? Entonces casualmente había policía ahí y todo, y como no era un accidente de tránsito, no venía ambulancia. O sea, si ellos la pidieran no podía venir. Casualmente venía una ambulancia de por allá. Y la muchacha va a ir para la ambulancia a ver si de pronto lo recogen. Y llevaban un paciente y la muchacha muy chévere, la enfermera. Fue, lo miró, le midió el azúcar y todo este cuento y dijo, no, este muchacho está como escopolaminado. Y yo esperé, el señor del internet esperándome, me estaban esperando con el pan, me estaba esperando la señora de los andamios. Pero a mí me quedó la palabra, ¿sí? No hay que estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios y las cosas de Dios. Y el Señor me ha trabajado mucho a mi corazón en eso. De pronto se ha dado la ocasión, pero Dios pone las ocasiones en la iglesia, de pronto de entrar uno a servir en alguna parte, así sea lo más pequeño. Y en ese ejercer de las tareas que Dios le pone a uno, Dios le va trabajando el corazón a uno. Dios me ha mostrado a mí en esa parte. De pronto el propósito para muchas personas es diferente, pero en general es el mismo, ¿no? La salvación de su alma y también que predique la palabra. Dios dice que la salvación de el que cree en Él será salvo él y su familia. Entonces, ¿qué pasa después de que uno cree en el Señor Jesucristo? Tiene que ser un testimonio de Jesucristo. Primero para la familia con el testimonio, ¿no? Y después ya por misión. El Señor dice, ¿cuál es el último versículo de Mateo? La gran comisión, ¿qué es lo que dice la gran comisión? Y a todas las naciones y a los discípulos. Y predicar el evangelio. También Esa es la gran comisión, ¿no? También habla como de, no sé si es Pablo, el apóstol Pablo, que dice que a romper los yugos, abrir las puertas de las cárceles. Sí, Isaías, sí. Y de hecho eso tiene mucho que ver con la predicación, ¿no? Porque, o sea, eso lo hace a uno como una especie de un juez, ¿no? O sea, ir por el pueblo y traerlo, o sea, si me entiendes, sacarlo de su yugo. Pero después también tiene que ver mucho con lo que predicaba Alejo la vez pasada. después de que hay se convicción. entrega a la gente para, o sea, como a que sea asolada, ¿no? Hasta el momento en que la gente, o sea, que uno se humilla. Habla con Dios y pide perdón. Pero después de que hay convicción en el corazón de que uno es salvo, ya puede entrar uno a hacer las tareas que Dios le encomienda, ¿no? Pero entonces Dios me mostraba a mí de que una vida como saludable, por decirlo de alguna manera, para una persona
que tiene la salvación es servirle a Dios. Porque de nada sería tener en el corazón de uno la convicción de que uno es salvo por medio de Jesucristo y no ejercer como el trabajo que Dios le pone, ¿no? Ya sea un ministerio, ya sea lo que Dios le ponga a uno. Entonces, para mí Dios me ha hecho sentir útil en las cosas de Él. Y servir en las cosas de Él me ha mantenido al pie de Él. ¿Qué pasó con Sansón? Pues, digamos o qué le pasó al rey David. El trabajo de él era estar en la guerra, pero el día que se fresqueó la embarró, pecó. Entonces Dios muestra también que tiene que haber un dinamismo, ¿no? Si uno ya ha recibido los tesoros de Dios, no puede estar sentado en una silla. Hablando de tener la convicción, ¿no? De la salvación. De hecho, hay algo muy bonito que Dios me enseñaba la vez pasada leyendo de Sansón. Y una de las formas en las que Dios se vengó de los filisteos me pareció muy curiosa, ¿no? Porque ¿A la zorra? Sí, que Sansón se fue, se disgustó con el asunto del enigma y se fue bravo para la casa. Dios se pagó y se fue. Y cuando volvió el hombre por su esposa, seguramente era una mujer muy bonita, me imagino, para que estuviera así. El suegro le había entregado a otro tipo. Entonces el hombre se puso furioso y por ahí se hizo algo contra los filisteos. Y los filisteos vinieron y quemaron al viejo y quemaron a otro señor, entonces cuenta. Entonces dijo, ahora sí me voy a vengar. Y agarró y cazó 300 zorras y las amarró una con cola y les amarró una antorcha bien. Entonces, Dios me enseñaba como que ese asunto es como cuando nos unimos, cuando el Señor mandó de 2 en 2 a los discípulos y los mandó llenos del Espíritu Santo a los campos de trigo, a incendiar el mundo con su pueblo. Entonces esa es la misión en general, ¿no? Y pues era la palabra que Dios tenía hoy. Yo estaba preocupadísimo porque iba a hablar Dios, pero Dios habla por sí solo, ¿sí? Entonces, pues yo quisiera como que oráramos para que Dios nos muestre el propósito en la vida de cada uno. El propósito en general es la salvación del alma, ¿no? El propósito del Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, cada uno tiene como una misión. Y Dios me ha estado también como inquietando a mí estos días. Que uno no tiene una misión y también queda ahí estancado, ¿no? Entonces, sería bueno pedirle a Dios que nos mostrara cuál es la misión de la iglesia y la misión particular de cada uno de nosotros. Y que nos dé sabiduría, ¿no? Para hacer la voluntad agradable de Él, la voluntad perfecta de Él. Porque en eso hay mucho fruto, hay salvación para la gente. No solamente para los que están alrededor. Hablando de eso, habla de su pueblo Israel, y ellos necesitan la salvación en ese momento. Y en este momento, mucha juventud necesita la salvación. Cuanto más los viejitos que están a punto por ahí de morir. Todos necesitamos la salvación de Dios. Pero para eso hay que primero corregir nuestro camino, ¿no? Y que Dios nos muestre cuál es el propósito de la vida de nosotros. Padre bendito, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, amado Dios. Yo te pido, amado Dios, que nos corrijas, Señor, si hemos errado en alguna cosa. Que pongas mansedumbre en nuestro corazón, poderoso Dios. Yo también te pido, Señor, que traigas revelación a nuestras vidas de cuál es el propósito para nosotros, Señor. Tú nos muestras que el propósito grande en el sacrificio del Señor Jesucristo es que vayan muchos hijos al Padre, Señor, que tú lleves muchos hijos al Padre. Que haya salvación a través de tu sacrificio, Señor, de tu sangre preciosa. Pero también tenemos una tarea, Señor. Y hoy te preguntamos a ti, amado Dios, te pedimos que nos reveles cuál es la tarea, Señor. El encargo personal que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que nos des unción, Señor, así como la dabas también a Sansón y a muchos personajes de la Biblia, Señor. Que tú dabas el poder, Señor, de lo alto. El Espíritu Santo venía sobre estos varones, Señor, y los tomaban, Señor, y ellos hacían tu voluntad, Señor, con gran poder, Señor. La palabra dice que muchos, Señor, por fe en ti, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, Señor. Alcanzaron promesas, Señor. Te pedimos que ese poder, Señor, descienda hoy sobre nosotros, que traiga revelación, Señor, y que traiga una misión a nuestra vida, Señor.
tu misión, la que tú quieras poner en nuestro corazón, Señor. Trae revelación, amado Dios. Tal vez el diablo nos ha esclavizado, Señor, y este mundo ha quitado toda esperanza en la vida de nosotros, Señor, en la vida de nuestros papás, Señor. Tal vez muchas desilusiones nos han apagado, Señor, y han secado nuestro corazón, amado Dios. Pero tu palabra dice, Señor, que el que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo digo, Señor, con mucho amor y con mucha fe y con mucha convicción, amado Señor, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Tu palabra también dice, Señor, que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos también nos resucitará a nosotros, también hará vivir, Señor, nuestros miembros muertos y nos sanará, Señor, y nos hará producir frutos, Señor. Yo te pido, mi Rey precioso, que tu Espíritu fluya, amado Dios, y nos haga, Señor, esos árboles plantados junto a tus aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor. Permítenos andar en tu perfecta voluntad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Corrígenos, amado Dios, y que tu palabra, Señor, dé fruto abundante para ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy la gloria y la alabanza, amado Dios. Amén, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame
Espíritu en nosotros. Gracias, mi Dios, Señor. Te pedimos permiso, Señor, y también, Señor, en el nombre de Jesús, todos los que estamos acá, para que nos dejes hoy, Señor, siempre salir de este lugar llenos de tu presencia, de tu Espíritu, de tu poder, de tu unción, Señor. La unción misma que de tu palabra, Señor, que ya hablaste también, Señor, en nuestras vidas. Y ella misma, Señor, nos enseña, ella misma rompa cadenas en nuestras vidas. Esa misma unción, Señor, nos guarde y nos proteja, Señor, igual que tus ángeles, Señor, que tú has enviado alrededor de nosotros, Señor, que creemos y te tememos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, y llévanos en toda seguridad, Señor, en esta noche, Padre, para nuestro lugar de descanso, donde vayamos, Señor, a nuestra casa, Padre, y llénanos, Señor, de tu gloria y avívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdónale, pues, no sé, el Señor me dice que si alguno tiene petición de oración. Yo tengo una. Hay una persona pues que es un conocido que se llama Diego, tiene más o menos como 60 años. Pues él lo operaron de la rodilla, pero sufrió algo en el estómago, se me fue el nombre, cuando le dan como trombos. Entonces tiene una hemorragia muy fuerte y pues los médicos ya dijeron que pues todo lo que han hecho médicamente ya habían hecho lo posible, que ya todo estaba en manos de Dios. Y ¿se iba o se quedaba? O sea, lo desociaron. ¿Alguien más tiene petición de oración? Pero ya hemos orado por ellos. Sí, pero yo sí quiero pedir algo. Pues ya que está hablando del propósito y de todas las cosas de allá arriba, hay tantísimo que hacer, ¿no? Hay tanta gente. Y pues pedirle a Dios que se abran las puertas, que envíe la gente y que dé la gracia para que se glorifique. Pedirle al Señor que se glorifique en el Señor. El pastor me hablaba, resulta que el martes de intercesión él estuvo acá, el pastor Mauricio, y hubo guerra espiritual bastante fuerte, pues por parte de él, pues por parte de Dios, ¿no? Entonces me decía que había que orar por la retaliación, porque pues, él dice que él oró por unos pilares de cosas detenidas en el barrio Santander. Entonces, obviamente no es reprender porque él me dijo, entonces hay que hacerlo con inteligencia espiritual, pero sí me pidió que oración para que Dios guardara a su pueblo. Y resulta que pues, no sé si de pronto le conté a ustedes que el niño de él se cayó y se rompió por acá la carita, entonces tenía que ir a llevarlo al médico a que le cogieran puntos y eso. Entonces, pues como yo estuve el martes, entonces yo le dije, tal vez fue por la oración del martes. Me dijo, sí, mi todo eso seguro. Entonces hay que pedirle a Dios que nos guarde de toda la retaliación y desgracia, que reprenda toda esa retaliación en cuanto a esa guerra espiritual. Y pues para que Dios también se glorifique el servicio del domingo. Bueno, entonces, Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, amado Dios. Queremos ser, amado Dios, como Jacob, amado Dios, que luchó con el ángel y alcanzó su bendición, amado Dios. Si en este momento, amado Rey, tenemos tu atención, poderoso Dios, tenemos peticiones delante de tu presencia, Señor. Te pedimos por Diego, Señor. Diego pide por Diego, Padre. Te pedimos que mires la condición de este varón, Señor, y que tu misericordia bendita, Señor, sea extendida a la vida de este varón, Señor. Sea para sanidad, Señor, o sea para lo más importante, que es la salvación del alma, Señor. Que tú, Padre Santo, que eres misericordioso, Señor, envíes una persona ya, Señor, a que le predique tu palabra, Señor. Y si está dentro de tu bendita voluntad, amado Dios, que haya una sanidad en la vida de este varón, Señor. Que así se haga, poderoso Dios. Que tu gracia se extienda hasta la vida de este varón, Señor. Y que él sepa que hay un Dios que sana y que salva, amado Rey. En tus manos ponemos la vida de este varón, Señor. Te pedimos, Rey, que tú hagas, Señor, como quieras con la vida de este varón, amado Dios. Que si ese corazón te acepta, Rey precioso, tus bendiciones lleguen a la vida de él con sanidad, Señor, y con milagros. En el nombre de Jesús. Te pedimos también por Magali, Señor, ya lo habíamos hecho en alguna ocasión, amado Rey. Te pedimos que seas tú, Señor, revelando la salvación a la vida de esta mujer, Señor. Que seas tú dando convicción, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y también extendiendo la oportunidad, Señor, a asirnos de la salvación que tú has derramado por toda la humanidad, Señor. Te
pedimos también, Señor, por el sector de arriba, Señor, donde nosotros crecimos, amado Dios. Tú has mostrado muchos sueños, Señor. Tú has mostrado, Señor, que amas a esta gente, Señor. Que amas a esta gente que vive en este sector, amado Dios. A pesar de que la humanidad sea mala, Señor, de que pequemos, tú nos amas, Señor, con un amor entrañable, Señor. Con un sacrificio que no tiene igual, Señor. Con la sangre de tu Hijo Santo. Con la vida de Jesucristo, amado Dios. Le damos gracias por este lugar, Señor. Bendecimos a las personas que viven allí, Señor. Te pedimos que tu gracia, Señor, se extienda a este lugar. Que el Evangelio, Señor, sea conquistando, amado Dios. Tu palabra dice que el enemigo se levanta como un río, pero que tú levantarás banderas, Señor. Tú has mostrado sueños bonitos en este lugar, Señor. Te pedimos, amado Dios, que hagas la obra, Señor, en este lugar. Que seas tú, Señor, recogiendo, Señor, los frutos que sean tuyos, Señor. Que haya cosecha en este lugar para ti, amado Dios. Que tú envíes obreros a tu pie, Señor. Que envíes obreros a este lugar llenos del poder del Espíritu Santo, Señor. Para que tu poder entre, Señor, y deshaga las obras del enemigo, Señor. Y establezca, Señor, tu voluntad en este lugar, amado Dios. También te pedimos, Señor, que toda retaliación, Señor, que se haya levantado en contra de la guerra espiritual que hubo el martes, Señor, sea reprendida, Señor, en el nombre de Jesús. Sea apocada, amado Dios, toda retaliación, amado Señor. La palabra dice que no es nuestra la guerra, sino tuya, Señor. Que tú defiendes a tu pueblo, Señor. Que tú te levantas como un gigante, Señor. Y que tú defiendes, Señor, a la niña de tus ojos, amado Dios. Te pedimos que tu palabra alcance este lugar, Señor. El testimonio tuyo, Señor, de tu salvación, amado Dios. Te pedimos también que guardes, Señor, a los hijos del pastor y a toda tu iglesia, amado Dios. Que los bendiga, Señor. Que los sanes, que los guardes, que los prosperes en todos sus caminos, en todo lo que ellos emprendan, Señor. Sean prosperados, amado Dios. Yo te pido especialmente, Señor, que no le quedes cicatrices en la cara a este niño, Señor. Al hijo de tu siervo, Señor, que viene a hacer tu voluntad, que trabaja, Señor, para beneficio tuyo, Señor, para beneficio de tu pueblo, Señor. Recompénsalo, Señor. Trae paz a la vida de este varón, amado Dios. Te pedimos que traigas recursos inagotables, Señor, para esta iglesia, amado Dios. Que seas tú bendiciendo la comunidad de cada uno de las personas, de las familias representadas aquí, amado Dios. Que seas tú proveyendo, Señor, para los arreglos locativos de este lugar, amado Dios. Que seas tú trayendo bendición abundante, Señor. Que nos guardes, Señor, en nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Que traigas una bendición especial, Señor, a los que están aquí representando a sus familias, Señor. Que esta noche tú hables en sueños, Señor. Que tú hablas de los corazones, Señor, y que tu palabra sea prosperada en cada uno de los corazones, Señor. Para que alcancemos tu gracia y podamos hacer tu voluntad perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria. Amén. Amén. Amén.